¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Al final ha ocurrido. El gobierno no ha podido soportar la salida de los presupuestos generales del Estado y se ven obligados a lanzar una convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril. Quedan más de 2 meses cuando grabe este vídeo, pero esto tiene consecuencias muy importantes en lo que se refiere a los asuntos relativos al mundo del automóvil y medidas estrellas globo sonda que había lanzado este gobierno. La verdad es que esto, si se puede definir con una frase, sería cachondeo. ¿Os acordáis aquel capítulo de Los Simpson en el que pasaban los aviones muy cerca de la casa que habían comprado y Lisa se propone para hacer una proposición de ley en la que los aviones no vuelen tan cerca de su casa y al final, después de una surrealista historia llena de políticos corruptos, borrachos y de un sistema burocrático que no hay quien entienda, acaban consiguiendo que los aviones vuelen más lejos, es decir, por encima de las casas de los pobres? Pues si hablamos del asunto de la electrificación, podríamos hacer un paralelismo muy parecido a esto que os estoy contando, porque realmente es de risa cuando te pones a analizar cómo funciona la Unión Europea. No está tan lejos de este gag de los Simpson. Por poneros un ejemplo, cuando se ha hablado de las últimas medidas de descarbonización, lo que implica la reducción media de las emisiones de los coches de CO2, teníamos tres propuestas distintas según el organismo de la Unión Europea que tuviéramos delante. El Parlamento pedía una reducción del 40%, el Consejo pedía una reducción del 35% y la Comisión Europea pedía una rebaja del 30%. Seguramente te explicarás en base a qué criterios técnico-científicos, tecnológicos, económicos y sociales se basan esos porcentajes de reducción. Bueno, pues no te lo plantees mucho porque realmente aquí se trata de ir allí a hacer de lobby. Por un lado están los ecologistas a los que nada les parece suficiente y por otro lado están los fabricantes de automóviles que lo que quieren es ganar pasta a porrillo y lo que quieren es retrasar al máximo posible o simplemente disponer de las tecnologías, digamos, que más controlan y más maduran al margen de las emisiones. Y es en esta lucha en la que podríamos decir de extremo donde están en medio los políticos recibiendo golpes e impactos de un lado y a otro y al final tiene que salir una cifra que nadie sabe muy bien de dónde sale. Esto es lo que ocurre en la Unión Europea, pero es que luego te vienes a España y tenemos, como sabéis, esta medida famosa de aumentar los impuestos al diésel, que ya se han aumentado porque Montoro lo tenía previsto por otros motivos, por otro lado, que al final no va a salir adelante. Por un lado, mediante decretos leyes y los mecanismos que tiene el gobierno para aprobar cosas supuestamente importantes sin pasar por el Parlamento, han aprobado normativas de gasto muy importantes y por otro lado, todas las medidas para poder compensar este exceso en el gasto tenían que pasar por el Parlamento y no han sido aprobadas. Así que el gobierno que venga, sea del color que sea, va a tener una patata caliente, que es que tiene un montón de déficit que no se sabe muy bien cómo se va a cubrir. Lo que ocurre con esto y lo que puede pasar es que efectivamente no quede margen, no quede acción y estas medidas, que son en verdad dardos envenenados, se tengan que acabar aplicando, so pena de tener mucho más déficit del previsto o so pena de tener que crear nuevos impuestos que no sé de dónde van a salir. Pero entre medias tenemos, como digo, el impuestazo al diésel, que ya no va a llegar en lo que se refiere a esta medida del gobierno saliente. Tenemos, por otro lado, la propuesta de la ministra de Transición Ecológica en la que le quitaba todos los incentivos a los vehículos movidos por gas. Aparte de la reducción de los 90 km por hora en carretera, tenemos también la medida de que al final no se va a acabar quitando 6 puntos por ir utilizando el móvil en el coche. En definitiva, hay un montón de medidas relacionadas con la movilidad y con la movilidad eléctrica. Igualmente, este decreto por el que se obligaba a las gasolineras a electrificarse, que vamos a ver en qué lugar quedan cuando entre un nuevo gobierno y haya que ponerse en marcha, como digo, con todos estos lastres que os estoy contando en esta entrada. Y entre esta amalgama entre las cosas que se hablan aquí, que es muy fácil prohibir, es muy fácil promocionar, pero sin dinero es un brindis al sol, ya os he dicho aquí que me parece un error estratégico brutal, como otras muchas personas y analistas han declarado, que se penalice al diésel nuevo en lugar de hacer que se achatarren los vehículos diésel antiguos y gasolina, que es el verdadero problema de contaminación que tenemos. Pero es que la Unión Europea no está hablando de contaminación en las ciudades, está hablando de emisiones de CO2, que no es lo mismo que los gases contaminantes. En fin, hay un lío del que nunca conseguimos salir. Y entre medias llega el gobierno balear, que alegremente declara que en el año 2025 va a prohibir la venta de motores diésel y en el año 2035 los de gasolina. Y pasado un plazo determinado, además, no va a dejar entrar este tipo de vehículos en la región. Este, desde luego, parece el mayor brindis al sol que incluso puede llegar a chocar con las normativas de la Unión Europea. Es como si decirle a la gente que usted, por ser pelirrojo o por no poder llevar una camiseta nueva, no le dejo entrar en mi región. Bueno, incluso podría llegar a ser anticonstitucional o no cumplir con los compromisos que tenemos en Schengen dentro de la Unión Europea. Al margen de esto, hasta tal punto, insisto, eso es arbitrario y es ridículo,
que salga la prohibición antes de tener un plan para electrificar la isla, que puede ser una idea muy interesante, electrificar una isla, puesto que las distancias no son tan grandes. ¿Dónde está el dinero para llenar la isla de cargadores eléctricos? ¿De dónde va a salir esa energía? ¿Por qué vas a quitar el motor diésel 10 años antes que el de gasolina? Si al final las emisiones de CO2 de un vehículo de gasolina son mayores que las que el diésel, y el diésel ahora mismo no tiene ningún problema con las partículas contaminantes que emite. Es más, hay en muchas partículas nocivas que está por ver cuál es el efecto que tienen realmente en la salud, que no está suficientemente estudiado, en las que el diésel es ventajoso respecto a la gasolina. ¿Qué criterios tecnológicos y científicos está siguiendo para darle 10 años más a la gasolina que al diésel? Es que es absolutamente ridículo. Es todo brindis y hacer las medidas de cara a la galería sin tener el mínimo rigor técnico. Y ojo, lo estoy diciendo y lo repito, la gasolina tiene más emisiones de CO2 en lo que se refiere dentro del país. Nos podemos poner a discutir sobre si efectivamente en todo el ciclo vital, es decir, lo que se dice desde el pozo hasta la rueda, el hecho de que el diésel necesita procesos químicos más potentes y el hecho de que la producción de un vehículo diésel consume más energía que la de un gasolina, efectivamente, a lo mejor en el ciclo global podemos estar hablando de que un diésel emite más CO2 que un gasolina. Pero una vez que el producto está colocado y se mueve en el país, teniendo en cuenta que esos vehículos se producen aquí y a veces no, y que el petróleo viene de fuera, etcétera, 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 si miramos las emisiones reales en el país, el gasolina emite más que el diésel. Y evidentemente, si nos pusiéramos ya en plan, digamos, fundamentalista a decir qué es lo que tiene más emisiones del pozo a la rueda, pues no podríamos movernos con absolutamente nada, porque todo contamina y el vehículo eléctrico, antes de moverse, es justamente el producto que más contamina de todos. Luego, en su ciclo de vida útil, evidentemente lo va compensando hasta ponerse por delante, pero precisamente por lo potentes y contaminantes y duros que son energéticamente los ciclos extractivos del litio y la producción de las baterías, sobre todo, una vez puesto en concesionario, el coche que más contamina es el eléctrico. Luego, como digo, se compensa y acaba siendo el más conveniente porque en la vida útil se acaban compensando las emisiones. Pero si realmente quieres ser la persona que menos contamina del mundo, para terminar, yo te recomiendo que no te compres ni un híbrido enchufable, ni un eléctrico, ni un diésel, ni un gasolina, ni un coche movido por GLP, ni un coche movido por GNC, ni un coche movido por hidrógeno. Cómprate un coche de segunda mano. Esa es la menor huella ecológica que vas a tener si quieres ser la persona más limpia del mundo. Y eso sí, si quieres que sea de segunda mano y eléctrico, pues mucho mejor todavía. Hasta una próxima entrada, amigos. Hasta luego.